Autoridad espiritual, capítulo 18, la vida diaria y la motivación interior de las autoridades delegadas. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida por rescate por muchos. Marcos 10, 35 al 45. Bebamos del vaso del Señor y seamos bautizados con el bautismo del Señor. Raras veces, mientras estaba en la tierra, nuestro Señor enseñó a la gente a estar en autoridad, ya que no era este su propósito al venir al mundo. El pasaje más claro en que el Señor dio instrucciones sobre la autoridad es este que encontramos en Marcos 10. Si alguien desea saber cómo estar en autoridad, debe leer este pasaje. El Señor nos muestra aquí el camino a la autoridad. Todo comenzó con Jacobo y Juan. Ellos ansiaban sentarse a ambos lados del Señor en su gloria. Conociendo la impropiedad de tal petición, no se atrevieron a expresarla directamente, sino que astutamente propusieron que el Señor les concediera lo que iban a pedir. Querían obtener primero una promesa del Señor. Pero el Señor no les prometió nada. En vez de eso, les preguntó qué querían que les hiciera. Y ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tal petición tenía dos significados. 1, estar cerca del Señor, y 2, tener más autoridad. Era justo que desearan estar cerca del Señor, pero su petición implicaba mucho más que eso al desear tener más autoridad en la gloria que los otros 10 discípulos. ¿Cómo les respondió el Señor? Ya que antes les había preguntado qué querían que les hiciera, ahora les dice que no saben lo que piden. El Señor no desechó el deseo de sus discípulos de estar cerca de Él, o de ocupar un puesto de autoridad. Ni les desaprobó su anhelo de sentarse a su derecha y a su izquierda. Simplemente les contestó que tenían que beber del vaso que él bebía y ser bautizados con su bautismo antes de poder sentarse a su derecha y a su izquierda. Jacobo y Juan creían que podían conseguir lo que querían por el simple hecho de pedirlo, pero el Señor les respondió que esto no se conseguía pidiendo, sino bebiendo de su vaso y recibiendo su bautismo. Es evidente, por lo tanto, que a menos que los hombres beban del vaso del Señor y reciban su bautismo, no pueden acercarse a Él ni tener autoridad. ¿Qué son el vaso y el bautismo del Señor? ¿Qué significado tiene el vaso o copa del Señor? En el huerto de Getsemaní, cuando le fue presentada una copa, el Señor oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En ese momento la copa y la voluntad de Dios no eran una todavía. Se podía quitar la copa, pero no se podía cambiar la voluntad de Dios. Podría ser que el Señor no necesitara aún beber la copa,
aunque él deseaba hacer la voluntad de Dios en todo sentido. Su actitud era esta: si fuera la voluntad de Dios que él bebiera la copa, la bebería, pero si no era la voluntad de Dios, no bebería la copa. Tal actitud nos mueve a adorar a Dios. Lo que el Señor enfatizó en el huerto fue si la copa era o no la voluntad de Dios. Luego de orar así 3 veces, supo que la copa y la voluntad de Dios eran una sola. Por eso dijo prontamente: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Juan 18:11. En el huerto todavía existía la posibilidad de que la copa pasara de él, puesto que ésta y la voluntad de Dios aún no tenían que unirse. Después de esta experiencia en el huerto, sin embargo, el Señor supo que la copa era una sola con la voluntad de Dios. Por lo tanto, fuera de Getsemaní, la copa ya era una sola con la voluntad de Dios. Era una copa que el Padre le había dado y que él tenía que beber. Esta es una lección espiritual muy profunda. Al principio el Señor no tenía ningún interés en la cruz, más bien estaba ocupado en hacer la voluntad de Dios. Aunque su crucifixión era tremendamente importante, todavía no podía sustituir a la voluntad de Dios. La cruz en la cual Él murió en rescate por muchos no puede superar la voluntad de Dios. Él no viene a ser crucificado, sino a hacer la voluntad de Dios. Esta es superior a la cruz. Por lo tanto, la crucifixión del Señor no es por causa de la cruz, sino por hacer la voluntad de Dios. Él fue crucificado por consideración al Padre. No tenía ninguna relación directa con la cruz. Su única relación directa era con la voluntad de Dios. Él optó por la voluntad de Dios, no por la cruz. En consecuencia, el beber él la copa significaba su sujeción a la poderosa autoridad de Dios en obediencia a la voluntad del Padre. Así pues, él preguntó a Jacob y a Juan: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? Muchos pueden relacionarse con la consagración, el sufrimiento o la obra, pero debiéramos mantenernos en relación directa solamente con la voluntad de Dios. Hay quienes el estar comprometidos en la obra no sirve para nada más. Llegan a estar tan ligados a ella que les demanda toda su atención. Ya no pueden aceptar nada más de la voluntad de Dios. Insisten en seguir hasta el fin, ya que no trabajan por la voluntad de Dios, sino por la obra. No sucede así con el Señor. Tan decidido estaba a hacer la voluntad de Dios que hasta consideraba posible que no fuera crucificado. Sin embargo, una vez que le fue evidente que en su caso la voluntad de Dios sí era la cruz, la aceptó de inmediato, haciendo caso omiso de sus indecibles dolores. Por eso les preguntó a Jacobo y a Juan: ¿podéis rendiros a Dios como yo? Este es el vaso del Señor. Los que obedecen a Dios se relacionan únicamente con la voluntad de Dios. Todo lo demás está sujeto a cambio. Antes de hacer la voluntad de Dios, deben someterse primero a su autoridad. En el huerto de Getsemaní, el Señor llega a la cumbre de su obediencia. No confunde la copa con la voluntad de Dios. El objeto de su obediencia es la voluntad de Dios, no es la copa su objetivo. Él siempre obedece a la voluntad de Dios porque considera que ésta es superior a todo. No es la obra, ni el sufrimiento, y ni siquiera la cruz, sino la voluntad de Dios. El Señor parecía decirles a Jacobo y a Juan: el poder sentaros o no a mi derecha y a mi izquierda depende de que bebáis de mi vaso, que en este caso es la absoluta obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y qué significa el bautismo del Señor? Esto no se refiere al bautismo en el río Jordán, puesto que este último era un suceso pasado. No, se refiere al futuro, a su muerte en la cruz. De un bautismo tengo que ser bautizado, dijo el Señor, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas 12:50. Él preveía una liberación de sí mismo. La plenitud de la gloria de Dios estaba atada en su cuerpo encarnado. Qué apretado e incómodo se sentía. Qué bendición sería si se pudiera desatar. La cruz es, por lo tanto, la liberación de la vida, así como la expiación por el pecado.
Dios libera su vida por medio de la cruz. En cuanto se libere la vida de Dios, se encenderá como se enciende el fuego que es echado en la tierra. Será causa de división y no de paz. Todo lo que el fuego toca se quema. Las familias se dividirán. Habrá conflictos entre los creyentes y los incrédulos. Habrá conflictos entre los creyentes y los incrédulos. Los que tienen la vida y los que no la tienen lucharán unos contra otros, y los que se queman y los que no se queman se opondrán entre sí. A esto se le llama el bautismo del Señor. Donde hay vida hay contienda, no paz. Los que han recibido este bautismo son separados de los que no lo han recibido. Por lo tanto, el Señor parece decir aquí: voy a la cruz a liberar la vida para que la gente luche unos contra otros. ¿Podéis hacer lo mismo? El bautismo mismo es primeramente muerte y luego vida liberada, siendo la consecuencia del bautismo dividir a la gente. Esto es similar a la afirmación de Pablo cuando dice que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. 2 Corintios 4:12. En el bautismo, el Señor se desprende de su cubierta exterior para la muerte y así libera la vida. Nosotros debemos hacer lo mismo hoy. Tenemos que hacer que se quebrante el hombre exterior para que fluya la vida interior. Cuando a un hombre se le rompe la cubierta exterior, se lo lleva muy cerca de otros y la vida puede emanar con facilidad. De otro modo, la vida seguirá encerrada y el espíritu sin poder manifestarse, y así también seguirá obstruido el camino por donde ha de fluir la vida hacia otros. Es cuando el grano de trigo cae en la tierra y se le rompe la cáscara que comienza a brotar la vida. Por eso el Señor dice: todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:25. El Señor no dice morir, sino ser bautizados. No sea que alguien tuerce el sentido de sus palabras para querer decir que Jacobo y Juan participaron en la expiación. En cuanto a la expiación, es únicamente Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, quien hace expiación por nuestros pecados. No hay nadie más que pueda expiar o tener parte en la expiación. En lo que respecta a la parte expiatoria de su muerte en la cruz, no tenemos ninguna parte en ella. Pero en cuanto a la parte de su muerte que libera la vida, todos participamos en ella. En consecuencia, el Señor habla aquí solo de la parte de la muerte que libera la vida, no teniendo nada que ver con la expiación. Así que el Señor parece decirnos: el bautismo que voy a recibir romperá mi cubierta exterior y liberará la vida. ¿Están dispuestos a ser bautizados? A menos que el hombre sea quebrantado, no se podrá liberar la vida. El hombre que no ha sido quebrantado mantiene una gran distancia entre él mismo y otros. Aunque se sienta muy cerca de la gente, nunca podrá ponerse en contacto con ella, porque su vida interior no puede fluir libremente. En cuanto fluye esta vida, la tierra pierde su paz y comienzan sus conflictos. Muchos se dividen por causa de los que tienen esta vida que fluye. La diferencia entre los que pertenecen al Señor y los que no le pertenecen es grande. Muchas dificultades surgen entre los que tienen al Señor y los que no lo tienen, entre los que conocen a Dios y los que no lo conocen, entre los que pagan el precio y los que no lo pagan, entre los que son fieles y los que no lo son, entre los que aceptan las pruebas y los que las rechazan. Puesto que pedís que os conceda el privilegio de ser diferentes de los demás, sentándoos a mi derecha y a mi izquierda, ¿podéis hoy ser distintos del resto de los hijos de Dios? Primero tenéis que beber de mi vaso y ser bautizados con mi bautismo antes de poder sentaros a mi derecha y a mi izquierda en mi gloria. Y presuntuosamente Jacob y Juan contestaron: podemos. Aun así, el Señor no les prometió los codiciados asientos de su derecha y de su izquierda. Aunque su petición fuera incorrecta, el Señor tenía que darles la respuesta correcta. Su pensamiento es este: a menos que un hombre beba del vaso del Señor y sea bautizado con su bautismo, no puede sentarse a su derecha ni a su izquierda. Y aunque beba y sea bautizado, no puede sentarse a su lado,
puesto que esos lugares son para aquellos a quienes Dios se los ha preparado. La autoridad no consiste en imponerse, sino en servir humildemente. Siguiendo con la enseñanza de la autoridad, el Señor llamó a sus discípulos y los instruyó sobre las cosas futuras de la gloria. Les dijo que, entre los gentiles, los hombres procuran la autoridad para dominar a otros. Está bien que procuremos la gloria futura, pero no debemos pensar en dominar o imponernos a los hijos de Dios. El hacerlo nos haría caer en el estado de los gentiles, pues los deseos de ellos son dominar y ejercer autoridad. Tal espíritu debe ser desalojado de la Iglesia. Los que el Señor utiliza son los que conocen su vaso y su bautismo. Al beber de su vaso y recibir su bautismo, tendremos naturalmente autoridad. No debemos procurar dominar exteriormente a los hombres. Por lo tanto, debemos echar de nosotros este espíritu de los gentiles. De otro modo, seremos incapaces de guiar a otros. No se debería dar autoridad a quienes procuran ejercerla, puesto que Dios nunca les da autoridad a tales personas. Cuanto más domine el espíritu de los gentiles a una persona, tanto menos puede Dios utilizarla. Pero por extraño que parezca, es al que siente su incompetencia que Dios le da autoridad. Esta es la manera de actuar del Señor y esta debería ser también la nuestra. Jamás debemos ser como los políticos, que se ocupan del arte político de la diplomacia. A nadie debemos darle un puesto por temor de que si no se lo damos se puede rebelar. En la casa de Dios el modo de obrar debe ser espiritual y no político. Aunque nuestra actitud sea cortés y tranquila, tenemos que ser fieles delante de Dios. El hombre tiene que postrarse delante de Dios antes de que se lo pueda utilizar. Siempre que se exalta a sí mismo, Dios lo rechaza. ¿Qué distancia es la autoridad que hay entre los gentiles que la que existe en la Iglesia? La primera gobierna por la posición, pero la segunda lo hace por el ministerio de la vida espiritual. Es desastroso que la Iglesia caiga en el estado de los gentiles. La Iglesia debe mantenerse estrictamente separada de ellos. Si alguno de nosotros se considera competente para ser autoridad, es el menos calificado para hacerlo. Tenemos que mantener esta sensibilidad en nuestro medio. Para ser grande, hay que ser servidor. La autoridad que Dios designa debe tener un fundamento espiritual. Debe beber del vaso, esto es, obedecer en todo sentido la voluntad de Dios, y debe recibir el bautismo, esto es, aceptar la muerte para liberar la vida. Además, no debe tener la intención de ejercer la autoridad. Al contrario, debe estar preparada para servir de servidor y siervo de todos. En otras palabras, por una parte tiene un fundamento espiritual y por la otra el espíritu de humildad. Puesto que tal persona no procura ser autoridad, Dios puede utilizarla como tal. No corresponde hablar de autoridad si no se bebe del vaso y se recibe el bautismo. Al que es verdaderamente fiel y se considera incompetente para todo excepto para ser siervo de todos, a ese proclama el Señor como el que puede ser grande. En consecuencia, la condición para ser autoridad es un sentimiento de incompetencia e indignidad. De la misma Biblia podemos inferir que Dios jamás ha utilizado a un alma orgullosa. Cuando una persona se enorgullece, en ese mismo momento Dios la desecha. Tarde o temprano su orgullo oculto será revelado por sus palabras, puesto que las palabras siempre traslucen lo que hay en el corazón. En el futuro tribunal de Dios, hasta los humildes se sorprenderán en gran manera. Y si esto es verdad, cuánto más será el horror de los orgullosos en aquel día. Tenemos que sentir nuestra incompetencia, ya que Dios usa solamente a los inútiles. La diplomacia no es lo más importante aquí, más bien lo es el tener un sincero sentimiento de que no somos más que siervos inútiles. Aunque hayamos apacentado el ganado y arado el campo, al volver nuestro Señor todavía nos consideraremos siervos inútiles.
No nos olvidemos de ponernos en el lugar de un siervo. Dios nunca confía su autoridad a los que se creen justos y competentes. Desechemos el orgullo, aprendamos a ser humildes y corteses, y no hablemos nunca por nosotros mismos. Aprendamos a conocernos a nosotros mismos a la luz de Dios. Por último, el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor no viene para ser autoridad, viene para servir. Cuanto menos presumidos y más humildes seamos, tanto mayor será nuestra utilidad. Cuanto más engreídos y vanidosos seamos, tanto menor será nuestra utilidad. Nuestro Señor toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jamás extiende su mano para apoderarse de la autoridad, puesto que Dios se la da. El Señor Jesús fue exaltado de la humildad a lo sumo. Este es el principio de su vida. No extendamos nuestras manos carnales para apoderarnos de la autoridad carnal. Seamos siervos de todos hasta que un día Dios nos encomiende una responsabilidad especial. Así aprenderemos a representar a Dios. Por eso el ministerio es la base de la autoridad. El ministerio proviene de la resurrección, el servicio del ministerio y la autoridad del servicio. Quiere el Señor librarnos de la altivez. Qué terrible será el juicio para los que se apoderan de la autoridad de Dios con sus manos carnales. Ojalá temamos a la autoridad como tememos al fuego del infierno. Representar a Dios no es cosa fácil, es algo demasiado grande y maravilloso para que lo toquemos. Tenemos que andar estrictamente en el camino de la obediencia. Nuestra senda es la obediencia, no la autoridad. Es ser servidores, no jefes. Es ser esclavos, no gobernantes. Tanto Moisés como David fueron las más grandes autoridades. Con todo, no fueron personas que procuraron establecer su propia autoridad. Los que hoy desean estar en autoridad debieran seguir sus pisadas. Siempre deberíamos sentir temor y temblor en este asunto de la autoridad.